esta mañana gloriosa, por este año, por estas oportunidades que tú nos concedes de venir delante de ti. Gracias, Señor, por el privilegio que ciertamente es, Señor, acercarnos a esta población de santos, Señor, juntos para mirar hacia ti, para levantar tu nombre, para adorarte, para reconocerte, Señor, sobre todos, sobre toda cosa. Gracias, Señor, por este privilegio y gran dicha, Señor, de ser llamados tus hijos, tus hijas, de ser un pueblo, Señor, tuyo, de ser, Señor, guiados por tu mano, de ser, Señor, amados, bendecidos y experimentar tu misericordia y tu gracia, aun como cantábamos, ver que tu fidelidad, Señor, sigue con nosotros, nos persigue, que tú eres el fiel entre nosotros. Y te damos a ti, Señor, reconocimiento en esta hora. Te damos a ti, Señor, todo honor, todo lugar. No solamente en este santuario, no solamente en palabras, y también en hechos, Señor, pero en nuestros corazones. Queremos atesorarte, queremos mirar a ti como el todo suficiente en nuestras vidas. Y queremos, Señor, sobre todo escuchar, oír lo que tú hablas a cada uno de nuestros corazones. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres el que entregaste tu vida, diste tu Hijo por nosotros. Tú eres aquel, Señor, que nos amas como nadie más. Y en este día queremos, Señor, al acercarnos a ti, pedir, Señor, por tu guianza, por tu Espíritu Santo, Señor, guiando nuestros corazones y aún dándonos, Señor, esa actitud que te agrada, Señor, para oír, escuchar y recibir la porción que tú tienes para nosotros. Bendícenos a través de ella. Haznos crecer, abundar, ser llenos de paz y de gozo y de esperanza y de seguridad, y ser más fiel, ser más dedicados, más servidores tuyos, Señor. Ayúdanos a ser pregoneros de estas verdades que oímos aquí y dar a conocer tu grandeza a nuestra comunidad tan necesitada de ti. Bendícenos y gracias por acercarnos a ti en esta mañana. Esto todo pedimos en el nombre de tu Hijo Santo, Dios, Jesucristo. Amén. 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 Sé diligente en escuchar la palabra de Dios. Sé diligente en escuchar la palabra de Dios. Be diligent to listen to the word of God. Les invito a Hebreos capítulo 4 en esta mañana, esta dicha mañana que tenemos para estar juntos. Hebreos capítulo 4 es donde vamos a estar radicando en este día juntos. Hebreos 4. ¿Sabes que hay una historia, quizás un refrán o un chiste que se dice de una persona que quería escuchar a Dios, oír la palabra de Dios, pero no sabía cómo hacerlo, así que abrió una Biblia, consiguió una Biblia, no tenía ni Biblia, pero consiguió una, y la abrió, y al abrirla, pensando que Dios le iba a hablar, encontró un pasaje que decía, se fue y se ahorcó. Palabras en los evangelios acerca de lo que pasó con Judas, el que traicionó a Jesús. Él dijo, no, eso no puede ser para mí. Buscó otro pasaje e inmediatamente leyó, lo que haces, hazlo pronto. Y aunque es un chiste, creo que muchas veces somos aptos para utilizar la palabra de Dios de esa manera. Señor, necesito que tú me hables, necesito que me digas algo. Y el error es que nosotros estamos buscando lo que nosotros queremos en instancias así. Espero que tú no practiques esto, que esto no sea la forma a la cual tú te acercas a la Biblia, la palabra de Dios. Pero tristemente y realmente sé que esto no es tan ajeno a la experiencia de muchos que no saben cómo acercarse a la palabra, que cuando se acercan a la palabra, si es que se acercan, la miran pensando que es un libro así, de donde uno puede simplemente extraer lo que uno quiere cuando uno quiere. La palabra de Dios no es así. Eso no
respeta ni honra a Dios si es utilizada de esa manera. Sé diligente en escuchar la palabra de Dios. El título de lo que estamos viendo en esta mañana tiene mucho que ver con esta realidad de cómo escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Como muchachos, y esto es muy cierto, y ciertamente como niño, cuando yo era pequeño, yo ponía mucha atención a mis padres y lo que me decían, porque hallaba que ciertamente sabían de lo que estaban hablando. Era yo pequeño, inocente, simple. Pero cuando llegué a la adolescencia, como pasó quizás con muchos de nosotros, llegamos a una etapa de la vida donde ya pensamos que sabemos, aún lo que no sabemos, y nos pensamos aún más capacitados que aquellos que han venido antes de nosotros. Uno llega a un punto donde uno no pone atención, no escucha como debe la dirección, las palabras de nuestros padres. Después de rechazar tales ignorancias juveniles que todos quizás hemos atravesado, llegué también a una etapa de madurez, ya siendo hombre, adulto, ya teniendo más conciencia de que mis padres sí me estaban instruyendo bien, sí sabían lo que me decían. Y empecé a atesorar más sus palabras, aún las que ni me estaban hablando. Ahora, tú sabes cómo es cuando tus padres y tu madre te hablan, que lo que ellos dicen, muchas veces lo repiten mucho y eso sigue con uno. Y uno recuerda esas palabras. Y muchas cosas que mis padres me aconsejaron, aunque ya no los tengo conmigo, mi papá y mi mamá, todavía me sirven en gran manera. Cuando llegué a ser adulto, cuando llegué a ser un hombre, me acuerdo antes que llegó la etapa donde mi papá ya estaba débil, iba a fallecer, yo lo busqué, él estaba visitándome aquí en Atlanta y tomé un tiempo con él para escucharlo nuevamente. Pero en esta ocasión era muy específico en mi escuchar. Le estaba pidiendo a mi padre, compárteme a mí de esos años de los cuales yo desconocí. Yo no te conocí por los primeros 30 años de tu vida. Háblame de esos años. Háblame. Yo quiero conocer, aprender. Mi padre, para algunos que lo conocieron, un hombre muy fiel, muy dedicado al Señor, muy amoroso, muy gentil, muy lleno de gozo. Sirvió al Señor como pastor por muchos años. Nunca hallé en algo así, este hombre ha fracasado. Es más, una de las razones que estoy aquí en este día es por la influencia de mi padre. No la única razón, por una grande razón. Porque vi un hombre fiel para con Dios. No digo esto solamente para hablar de él, porque no es el punto de compartirles esto. Es que el ejemplo, sobre todo ejemplo, que tenemos nosotros es Dios, es Cristo, es su palabra. Y hay demasiada gente que no reconocen la palabra de Dios. Quizás tienen una Biblia. Quizás tú tienes una Biblia. Y quizás tú la lees. El punto aquí es ser diligente en escuchar la palabra de Dios, que es lo que nos dice este capítulo de Hebreos 4, donde los he invitado. Porque si existe una gran e importante verdad, hermanos, que todos tenemos que reconocer y que no podemos descuidar, es la que todos podemos fácilmente vivir. Es la misma verdad, por supuesto, que vivió Adán y Eva. No escucharon la palabra de Dios diligentemente. Cuando Satanás apareció en el jardín del Edén y trajo el engaño a Eva, vemos que ella fácilmente recibió esta mal dirección y no se percibió en ella diligencia. Y lo mismo vemos con Adán. Fácilmente ella fue engañada y aún con Adán vemos que él careció de suficiente convicción en lo que Dios había dicho como para evitar su propia desobediencia. Y él también tomó del fruto prohibido. Y como consecuencia nosotros estamos aquí en este día
buscando de Dios, necesitando de Dios. Amén. Consciente, si tú estás consciente en esta mañana de tu gran necesidad de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de regresar a los caminos de Dios es a través de su palabra, lo cual se llama fe. La palabra produce en sus oidores fe genuina. Y esta es la gran batalla, por supuesto. No es tanto la tentación que nos rodea, sino nuestra falta de poner atención, nuestra falta de escuchar a Dios y su palabra diligentemente. Y para mí, como pastor, hermanos, esto es esencialmente lo que yo hago, si lo puedo poner de esta manera. Con gran frecuencia descubro cuán fácil verdaderamente es para muchos que no son diligentes en escuchar deslizarse. Constantemente en consejería, en otras formas, y te digo que es demasiado doloroso las consecuencias de circunstancias donde no ponemos atención a la palabra de Dios. Así que lo que te estoy compartiendo en esta mañana, hermanos, es muy importante. Es una amonestación, es un consejo bíblico, es una enseñanza clara. Porque este es el mensaje, ¿no? La advertencia del libro de Hebreos, repetidamente, constantemente, Hebreos está llamándonos a poner atención, a ser diligentes. Por ejemplo, Hebreos, no tiene que buscarlo antes de llegar al capítulo 4 donde estamos, pero Hebreos 2, versículo 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. He ahí otra vez y directamente esa declaración. No sea que os deslicemos, Hebreos 2:1. O el capítulo 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Pon tus ojos en él. O Hebreos 3, versículo 12. Cuidaos y mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una frase simple que habla de cuando el pueblo, estando en el desierto, se rebeló contra Dios. Hicieron ese becerro y no siguieron a Dios fielmente. Así que esta mañana yo les invito a poner atención a una cosa. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? Pon atención en tu vida cómo tú escuchas a la palabra de Dios. Si es que escuchas. Porque yo veo muchas veces vidas que no ponen atención. Y si escuchas, y por supuesto lo cual yo espero que todos hagan, pon atención a cómo escuchas. Así que lo vamos a hacer esto en una serie de preguntas simples. Noten conmigo, hermanos, simplemente el título de lo que estamos hablando. Estoy diciendo escuchar, no simplemente oír algo. Y esto quizás es lo primero y la gran importancia que debemos considerar. ¿Qué es escuchar? Estas preguntas van a parecer simples, pero son importantes. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Uno puede oír sin escuchar. Tú sabes eso, ¿no? Es más, tú puedes estar sentado ahí mismo pensando de otra cosa y no oírme. Por supuesto, quizás tú no lo sabes, pero yo los veo a todos. Y cuando alguien empieza a cabecear, yo lo veo. Nunca diré nada porque no quiero que nadie se sienta mal, pero y quiero decirlo si me pueden oír. No es el corazón de un pastor. Yo no tengo problema con que tú no me escuches a mí. Ese no es el problema. El problema es no escuchar a Dios. Es lo más importante. ¿Qué es escuchar? Uno puede oír sin escuchar. Es decir,
El escuchar requiere poner atención y diligentemente atender lo escuchado. Santiago habla de esto muy claramente en Santiago 1, 23 al 24. Sí, voy a llegar al capítulo 4 en un momento, pero estoy dándole un antecedente para que entendamos bien a dónde vamos. Santiago 1, 23 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mira la ilustración que nos da. Este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que solamente oye pero no escucha. Escuchar es poner atención, es responder a ello, es ponerlo por acción, entender que lo que se ha dicho es importante y requiere acción o respuesta. No, si el jefe en tu trabajo te dice, por favor mueve esto de aquí para allá a la oficina, tú puedes oírlo y no hacerlo. Tú puedes aún escuchar y entender lo que se ha requerido, pero al no hacerlo, tú verdaderamente no has escuchado la intención, lo que se ha dicho. No has entendido su importancia y consecuentemente quizás sufras, ¿no? Ser despedido o ser amonestado, ser corregido. Otra cosa que es interesante, uno puede entender las palabras, pero escuchar es aún más que entender. Es poner atención aún a la intención de esas palabras. Este es un problema que yo he tenido con algunas vidas en mi familia. Uno de mis hijos es lo que yo digo, él oye lo que yo he dicho. Y por supuesto, eso es bueno, porque él es muy atento, muy obediente, hace lo que yo digo. Algunas veces lo que digo no es lo que yo intenté decir. ¿Sí me das? Y tengo que corregir mis palabras porque sé que tengo que decirlo correctamente. Muchas veces hablamos ligeramente, ¿no? Rápidamente, sin poner atención a la importancia de nuestras palabras. Dios no es así. Es poner atención aún a la intención de lo que se está diciendo. ¿Qué se me está diciendo? ¿Con qué propósito? Y nuestro pasaje aquí en Hebreos 4, y deseo ver dos secciones aquí ahora, nos da dos partes principales para entender la advertencia que viene aquí en el capítulo 4 de Hebreos, para no descuidar la palabra de Dios. Voy a leer versículo 1 y 2, y entonces voy a leer versículo 11 y 13 de Hebreos 4. Versículo 1 y 2 primero. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Dice simplemente así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Versículo 1 y 2. Expliquen conmigo el versículo 11. No solamente temamos, versículo 1, ahora versículo 11, procuremos. ¿Están conmigo versículo 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¡Wow! Ahí hay dos amonestaciones. Temamos y procuremos. La primera en el versículo 1 y 2, esta amonestación, esta advertencia. Temamos, y la segunda, procuremos.
Y hermanos, estos dos dicen que si no somos diligentes en entrar en el descanso de Dios, entonces estamos siguiendo un ejemplo de desobediencia. Estamos siendo desobedientes y siguiendo un ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo? Este pasaje se refiere a ello, el ejemplo de Israel en el desierto. Si tornan al capítulo 3, la última parte del capítulo 3, del versículo 19 lo dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. No creyeron. Incredulidad. ¿No entraron a dónde? A la tierra prometida. El pueblo salió de Egipto, y si tú conoces la historia, por los grandes milagros de Dios, cruzaron el Mar Rojo, entran ahora en el desierto y estaban siendo llevados a la tierra prometida, y una gran generación se queda en el desierto y no entran a la tierra prometida. Y aquí en Hebreos, la amonestación es para todos, que nosotros no caigamos en semejante desobediencia, lo cual es incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y nos dice ahí que hay un descanso para nosotros. La desobediencia de la que habla aquí, también el capítulo 4, versículo 11, es la desobediencia de la incredulidad. Una falta de confianza. Y nos dice simplemente, no seas como ellos. Es lo que dice el autor de Hebreos. Porque su falta de confianza les mantuvo fuera del reposo, del descanso que Dios había aportunado para ellos. Y quiero decir simplemente, y mantendrá a cualquiera que no viene al reposo de Dios. Así que tenemos que entonces hacernos la pregunta, ¿qué es este reposo? ¿Qué es este descanso de Dios? Segunda pregunta, ¿qué es este descanso? El descanso de Dios, hermanos, es una referencia directa al resultado esperado de una vida venir a Cristo y ser salvo. El tener entrada a las promesas de Dios y la gran promesa de vida eterna, acceso a Dios. De ya reposar de mis obras, yo tratando de salvarme, yo tratando de hacer algo y de reposar en lo que Él ha hecho por mí, lo que Cristo ha hecho. Otra manera, hermanos, de hablar de esto es hablar de lo que se llama un cristianismo nominal. Una frase que he usado muchas veces. Cristianismo nominal, ser un creyente nominal. Uno que se considera cristiano, pero no ha entrado en ese reposo del cual habla aquí el libro de Hebreos. Bueno, quiero decirte y quiero poner esto delante. Si tú tienes preguntas acerca de la Biblia, te quiero brevemente ofrecer este sitio web, Got Questions. Quiero citar algo de este sitio, pero muy útil. Está en muchos diferentes lenguajes. Si tiene alguna pregunta, está leyendo la Escritura. Si tiene una pregunta, les doy unos momentos para que lo graben o con su celular marquen esa página. God Questions es un sitio bien recomendado. Y quiero citar algo aquí con respecto a esta idea de un cristianismo nominal. Aquellos que dicen, que hablan acerca del cristianismo, pero no entienden de lo que están hablando. Este sitio, por ejemplo, define lo que es un cristianismo nominal. Dice así: los cristianos nominales son personas que asisten a la iglesia o que se identifican como cristianos, pero cuya fe no va más allá de su afiliación a su iglesia o un grupo de cristianismo, alguna denominación, sea lo que sea. Son cristianos solo en nombre. Cristo mismo no tiene un impacto real en sus vidas. Obviamente, hermanos, mi deseo para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, es que no sea así con tu vida. Que tú no oigas de esto, entiendas esto, digas que crees esto, pero no tengas la realidad de esto. Continúa diciendo, los cristianos nominales
Pueden asistir a la iglesia y participar de sus actividades cristianas. Y aún se identifican a sí mismos como cristianos. Pero esto no pasa de ser más que una ética personal. Ven la religión principalmente como un constructo social y no permiten que se les exija demasiado en términos de moralidad o de responsabilidad. Son vidas que adoptan un enfoque minimal de la fe. Yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia. Este es el peligro del cual está hablando Hebreos capítulo 4. Oigan bien. Este es el peligro del cual nos habla aquí Hebreos. Y para este peligro tenemos la solución. Y aquí está la solución en nuestro texto. Ya se la di. Temamos y procuremos. Versículo 1 y versículo 11. Temamos el no oír la palabra de Dios sin fe, sin convicción. Temamos saber algo, oír algo, entender algo, pero dejarlo ahí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice los versículos 1 y 2, la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó oír la palabra? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Procuremos, hermanos, evitar tal ejemplo de desobediencia. Es lo que nos está diciendo este texto. La desobediencia de incredulidad. ¿Sabe que esta es la función de la palabra de Dios? La función de la palabra de Dios es producir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos exponernos a la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice en forma directa. Una de las funciones principales de la palabra de Dios cuando llega a nosotros es que penetre a lo más profundo. Nos dice este mismo texto. Como una espada a través de la cual remueve capas y capas. Encuentra capas duras y las remueve. Entonces encuentra capas aún más duras y las remueves. Y juzga hasta lo más interior de nuestras vidas. Examina y determina qué hay verdaderamente ahí. Que es la palabra juzgar o analizar o determinar la realidad. Y este es el punto del versículo 12 de nuestro texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ningún otro libro, ninguna otra palabra que tú leas es viva y eficaz. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice ahí, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones mismas del corazón. Y aunque me encantaría ahora mismo tomarnos un tiempo para ver estos pares de palabras increíbles, el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, pensamientos y aún intenciones del corazón. Estas pares de palabras comunican grandes y profundas verdades de lo que hace la palabra de Dios. Pero es más importante, hermanos, considerar el centro del mensaje aquí que irnos por eso por ahora. El mensaje principal es: pon atención a esa palabra. Porque ella sabe lo que tú no sabes, ella ve lo que tú no ves, ella entiende lo que tú no entiendes. La palabra de Dios no solamente es un consejo, no solamente es la verdad. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Es tan necesaria. Suficiente entender que solo la palabra de Dios penetra. ¿Sabe que nosotros algunas veces nos gustan las cosas que vemos o leemos o participamos o disfrutamos? Por una razón principal, porque nos gusta. Eso me gusta, eso me toca bien, eso me hace sentir bien. Eso es lo que me da placer o gozo o me anima o me llena. La palabra de Dios no simplemente nos toca y nos hace sentir algo. La palabra de Dios penetra lo más profundo y llega a la materia
suprema, central, fundamental de nuestra vida. Si dice, este es el problema, corrige aquí. Nos dice, esto es lo que tú necesitas, haz esto. Nos enseña dónde están los errores, las faltas. Aún penetra y divide entre las intenciones y nuestros pensamientos. ¿Tú sabes que tú puedes pensar algo y ni saber por qué lo piensas? Nos pasa todo el tiempo. Dios sabe por qué. Dios sabe cuál es la intención, de dónde procede algo. Así que esa es la segunda pregunta importante que debemos considerar, hermanos, que le he contestado, que es el descanso de Dios. El descanso de Dios es oír su palabra, venir a fe en Cristo, ser rescatado de vivir en este mundo perdidos. Jesús dijo a una mujer en una forma muy clara y muy efectiva, a un hombre, a Nicodemo, y le dijo claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y aquí está la parte clave, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú lo sabes. Espero, ¿lo has escuchado? ¿Estás escuchando ahora? ¿Por qué Dios te repitiera tal palabra? Porque las advertencias son vigentes, son vivas y constantes para nuestra vida. Que nos lleva a quizás una tercera pregunta importante. ¿Qué es una advertencia? ¿Por qué hay advertencias bíblicas? ¿Por qué hay amonestaciones y advertencias en la Escritura? La única razón por la cual alguien peca, amados, se erra, hace cosas que no debe hacer en algún nivel, sea cualquier nivel, es a causa de un engaño. Y muchas veces esos engaños son culpables. Nosotros culpablemente somos engañados. ¿Por qué culpables? Porque no ponemos atención. No queremos oír. O aún lo oímos, aún lo entendemos, pero no hemos escuchado para obedecerlo. Así que ese consejo cae sobre oídos sordos. Y aquí nos está diciendo el pasaje que no sea así. ¿Y por qué es que no oyen? Porque empiezan a creer las mentiras del pecado, en vez de creer las promesas gloriosas de nuestro Dios. Si pudiera decirlo de esta manera, ahora mismo, hermanos, o en cualquier momento en tu vida, es el pecado que habla a nosotros de manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque empieza nuestra mente a racionalizar lo que creemos, lo que entendemos. Por ejemplo, el pecado es el que te dice, tu única esperanza y tu única fidelidad es en mentir en esta situación. No digas la verdad, porque si tú dices la verdad, vas a sufrir las consecuencias de lo que has hecho mal. No dices la verdad, te esconde la verdad. El pecado es el que te dice que en este examen o esa obra, haz un poquitico de trampa, no hagas como debes hacer. El que te dice en el trabajo que tú no vas a tener seguridad en tu labor o seguridad laboral si hablas sobre las prácticas deshonestas que están ocurriendo en el trabajo. Porque te van a descartar. Es el mismo que te dice, no. Tú tienes que vengarte de esa persona. No puedes ser tan tonto de permitir que te traten así. Véngate. Busca, que ellos paguen por lo que te han hecho. Eso es mentira. Y la lista es interminable, ¿no es cierto? De engaños que solemos creer. Cada afirmación de tal, hermano, es una mentira. Y es lo que nos está diciendo Hebreos. Es el engaño del pecado. Miren lo que dice Hebreos 3, versículos 2 y 13, capítulo anterior. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es? Corazón malo de incredulidad. Y entonces, ¿qué es el consejo, la amonestación, la advertencia? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca, aquí está, por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Cuando hablamos, hermanos, de que es una advertencia, es que Dios sabe que si no lo escuchamos a Él, estamos escuchando a otro. Que Dios sabe si no estamos oyendo la palabra de Dios en cualquier circunstancia, lo que estamos oyendo es nuestra propia mentalidad, nuestros propios razonamientos, nuestras propias ideas, y nuestras propias ideas siempre nos convencen que estamos bien. Como dice el Salmo, confía en Dios de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. En todo reconócele y Él te guiará. Nosotros no podemos pensar que nosotros sabemos. Es uno de los grandes errores. Aún la palabra dice, el que cree que conoce algo todavía no lo conoce como debe conocerlo. El que piensa así, ya yo entiendo. Amado, tú no me tienes que decir esto, ya yo lo sé. ¿Cuántas veces yo en mi adolescencia le hablé así a mis padres? Y descubrí que lo que ellos me estaban diciendo lo estaban diciendo por una razón, porque ellos veían lo que yo no veía. Y lo que ellos me estaban diciendo era con una intención para que yo reconociera que estaba yo al punto de caer en algún error o falta porque no estaba viendo yo bien. ¿Qué es una advertencia bíblica? Es Dios siendo amoroso, fiel, sabio, prudente, ¿no? Cercano a nosotros. Ten cuidado con esto. Pon atención a esto. Es muy importante poner atención a la palabra de Dios. ¿Sabes que las advertencias sí son muy importantes? Voy a decir, son demasiado importantes. La Biblia está saturada de advertencias. ¿Y por qué? Porque las advertencias apuntan el dedo a lo que nosotros no queremos ver. Las advertencias dicen, este es tu problema y tú no lo sabes. Al centro del problema. Y nos ayudan a ver lo que debemos también evitar. Una forma de ver esto claro es las advertencias que vemos todos los días. Cuando tú salgas de la iglesia esta tarde, conduciendo tu vehículo, tú vas a ver advertencias amarillas, advertencias blancas, advertencias rojas, ¿no? Los carteles que están en las carreteras. Te van a advertir de reducir la velocidad. Te van a advertir que hay más adelante una curva peligrosa, que no tomes esa curva con velocidad. Te van a advertir que hay un puente que cuando hay frío y cuando hay viento quizás es resbaloso, cuando hay lluvia. Te van a informar que lo que viene por delante está cerca y te están informando para cuidarte del descuido de no poner atención. Por eso están las señales. No, ahora tengo el famoso GPS y había una época donde uno fácilmente lo atrapaba a la policía por velocidad. Ahora el GPS te dice, hay un policía por aquí. ¿Lo has visto? Dinos si lo has visto, para que tú puedas ayudar a otros para que sepa que está ahí. Y eso sirve como una advertencia. Porque hace una advertencia, dirige tu enfoque para evitar un desastre potencial. Y las advertencias bíblicas son las advertencias de mayor categoría. No son como los carteles en las carreteras, hermanos. Son de mayor significado. Son las advertencias importantísimas. Porque apuntan a lo central, lo indispensable, lo más importante, evitando desastres grandes y en aún algunas instancias, como el que está hablando este texto, de un desastre que pudiese ser eterno. De fallar, de llegar a entrar en el reposo de Dios. Que vivamos ignorante, una vida cristiana nominal y llegar al día donde decimos, pero ¿qué pasó? Yo pensaba que estaba yo bien. Qué triste si alguien oye las palabras de Cristo, que Él también habló de esto. Apartaos de mí, yo nunca os conocí. Pero Señor, hicimos esto y aquello y lo otro en tu nombre. O sea que eso se encuentra en el capítulo de enseñanza más grande que ya la vimos este año. Del Sermón del Monte de Jesús en el capítulo 7, versículo 23. Él está hablando una gran verdad, una gran advertencia. Y tenemos que entender, hermanos, que las advertencias bíblicas son las más importantes de todas. Ya habiendo entendido
lo que es una advertencia bíblica y su importancia, vamos a terminar viendo estas advertencias centrales. Procurad y temer. Procurad y temer. La primera es, ¿qué es procurar? Lo decimos aquí, lo vimos, procuremos, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es ser diligente en algo, procurad. En este caso, ser diligente es evitar la desobediencia que tiene su origen en la incredulidad. La desobediencia que tiene su origen en la incredulidad, que no creemos. Me encanta como ese hombre fiel dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Sentados aquí cualquiera puede engañarse y bueno, yo lo creo todo, yo lo entiendo todo. Eso es mentira, eso es engaño. Todos nosotros batallamos con este asunto de creer a Dios, ¿no es cierto? La duda, hermanos, no es un pecado. El no creer es un pecado. Pero la duda es, no estoy cierto, ¿qué ha dicho Dios? Pero cuando no creemos lo que Dios ha dicho, entramos en un peligro grandísimo. Israel perdió su entrada a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, lo que atravesaron el desierto y no entraron debido a la desobediencia derivada de su incredulidad. Y lo mismo puede sucederle a cualquier persona que se declare cristiano. Yo soy creyente, yo sigo a Dios. Y para evitar lo que esto puede traer o que esto ocurra, para demostrar, hermanos, que somos más que simples cristianos por nombre, cristianos nominales, Él dice, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. La palabra está constantemente diciendo esto. Hebreos lo dice. Ya lo hablamos de ello. Hebreos 2. Presten mucha atención a lo que Él ha hablado ya a nosotros. ¿A quién está hablando esto? Aquellos que son creyentes, que se llaman creyentes. Dice Hebreos 2. No descuidemos de esta gran salvación, como ellos descuidaron. Hebreos 3. Pon tus ojos en Jesucristo. Hebreos 3:8, no endurezcas tu corazón como ellos endurecieron sus corazones. Cuídense de tener un corazón incrédulo. Exhórtense los unos a los otros. Cada día más y más cuando se acerca ese día. Y ahora llegamos a esta realidad de con diligencia, procurar. Hermanos, es un llamado de Dios. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué debemos hacer con esta gran salvación? ¿No? Que nos entreguemos a ella. Que sea una realidad de nuestras vidas. Que no solamente seamos cristianos domingueros que vienen el domingo o que siguen las prácticas cristianas, sino que vivamos esa realidad. Porque conocemos y creemos en Dios, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Que Él es el único que puede darnos esta vida al cual Él ha prometido, que Él sabe el corazón, que Él conoce nuestra necesidad, que nosotros no podemos autoengañar, pero Él es el único que conoce nuestros corazones. Son realidades constantemente, directamente bíblicas que Dios nos enseña. Qué peligro no oír esta amonestación, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de nuestra salvación? Que con toda diligencia procuremos, ¿no?, por esta salvación. Entonces nos dice, porque es Él el que nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. No, luchemos, batallemos, consciente que Él es aquel que está obrando en nuestras vidas. Pero tú sabes, para procurar tiene que también haber temor. Y aunque viene antes, quiero terminar con ello. ¿Qué es temer? En particular, temer lo que nos dice este texto. 4:1, temamos,
Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, algunos de vosotros perezca de haberlo alcanzado. Bueno, temer, hermanos, es una advertencia netamente, completamente bíblica. Temer es una de las advertencias, de las declaraciones bíblicas más importantes que existe. Temer. Pero quiero que noten, que, hermanos, que el libro de Hebreos nos ha estado diciendo temer ya bastante. Y aquí en Hebreos capítulo 4:1 otra vez nos está diciendo temed. Pero está hablándole esto a hermanos santos, creyentes. Aún Jesús dijo temed, en Lucas 12:5, aquel que después de haber matado tiene autoridad para echar al infierno. ¿De quién está hablando? De temed a Dios. Es más, la única cosa bíblica que nosotros debemos temer es a Dios. ¿Tiene sentido eso? La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Dios. Cuando tú temes a Dios, ya tú no tienes que temer nada más. No tienes que temer lo que alguien te haga. No tienes que temer aún tu propia vida. No tienes que temer aún la muerte, porque Él ha vencido la muerte, porque Él es Dios. Él está contigo. Pero el que sí somos llamados a temer es a Dios. Tú lo has oído a Pablo decir en Filipenses: ocupaos de vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Porque es muy importante. Temor en Dios. Y es la palabra de Dios, no la mía, que le dice al cristiano que debemos temer a Dios. Así pues, con toda humildad, hermanos, obedezcamos a Dios y temamos lo único que debemos temer: a Dios. Y aquí nos dice el texto que temer a Dios es temer la incredulidad. Temer a Dios es temer convertirnos en vidas incrédulas. La promesa de entrar y no llegar, de ser incrédulos, de desobedecer a Dios porque no creemos en Dios y sus promesas. ¡Qué peligro más grande! Ahora, la palabra no nos da advertencia porque vamos a caer en algo. La palabra nos da advertencia para cuidarnos de caer en algo. Y eso es muy importante entender. Para los creyentes que son sólidos, que Dios ha cuidado, que están en las manos de Dios, que nadie los puede arraigar, que son hijos, hijas de Dios. ¿No? Mis hijos siguen siendo mis hijos si me desobedecen o no, ¿es cierto? Pero ¿por qué les doy advertencia? ¿Por qué les enseño? Porque no quiero que sufran las consecuencias de todo ello. Y aquí viene una advertencia gloriosa. Temed a Dios. Este es el principio de la sabiduría. El temer a Dios es respetar, ¿no? Ver a Dios con esa verdadera actitud de que Él merece todo respeto. Someterse a Dios, humillarse delante de Él. Observemos lo que dice Hebreos 4, versículo 3 por un momento. Un texto que no leímos. Hebreos 4, versículo 3. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Viste eso? Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré a mi pueblo, no entrarán a mi reposo. Hablando ahora de ellos que no creyeron. Amados, existe una sola puerta hacia el reposo seguro de Dios. Hasta la felicidad y el gozo seguro de la paz de Dios. Y esta puerta es la fe en Cristo. Poner nuestra fe en el único que merece ser confiado. Ahora yo miro el mundo, miro las religiones, miro cuando las personas hablan de Dios, hablan de Cristo. Y muchos tienen mucho que decir acerca de Él, pero cuando viene el punto, tú eres un creyente, tú has puesto tu fe en Cristo y solamente en Él. Es donde empezamos a ver, donde se empiezan a definir las vidas en donde verdaderamente están. Porque dice la palabra que todo el que deposita su fe en Cristo, las promesas que solamente vienen de parte del fiel, de Dios, ese es el que va a adquirir
mediante la sangre derramada de Jesucristo y el esfuerzo glorioso que Él ha entregado en dar su vida, parte de esta población gloriosa que son llamados los hijos, las hijas de Dios. El engaño está en todo lugar. Muchos dicen todos somos buenos. Es una mentira, todos somos malos. Muchos dicen todos somos hijos e hijas de Dios. Es una mentira, todos somos creación de Dios. Pero solo los que nacen de nuevo son hijos e hijas de Dios. Jesús lo dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque sin nacer de nuevo tú no puedes ver el reino de Dios. Se lo dijo un hombre llamado Nicodemos que no entendía. Un gran maestro en Israel y no entendía lo más simple. ¿Y por qué no lo entendía? Porque carecía de fe. Sus palabras de oír, había oído las palabras, pero no habían sido acompañadas con fe. Espero que en ese día, la palabra no nos dice con certeza, pero mi expectativa es que veamos a Nicodemos en los cielos el día que lleguemos. Que él sí puso su fe en Jesucristo, que él sí confió en el Señor. Todo aquel que deposita su fe en Él experimenta estas grandes promesas de Dios. ¿Cuál es la gran y mayor promesa de todas? De ser salvos por gracia. Que el que confía en Él, aunque muera, será levantado en el último día. Que el que confía en Él, aunque caiga, aunque sufra, aunque peque, Él ha pagado por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. No es licencia para pecar, pero es la realidad de que Dios ha hecho todo lo que necesitamos para ser libres, ser rescatados, ser transformados. La gloria, la hermosura, la inmensidad del mensaje del Evangelio, hermanos, no se puede descartar a solamente una historia, un mensaje, una idea. Lo que ocurrió aquí, a lo cual describe este pasaje de un pueblo que descontó esas cosas y no confiaron en lo que Dios había dicho. Y la advertencia para nosotros es tener mucho cuidado, ser diligente en escuchar la palabra de Dios. Tú sabes que no me canso de decir esas verdades. Como dice Pablo, son de beneficio para nosotros, oír la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguien en nuestro círculo en este día que se encuentra en algunos sentidos de duda. No sé si hay alguien en nuestro grupo que en esta mañana está dudando. O su corazón está yéndose en direcciones de incredulidad. O quizás peor todavía, que nunca han venido a fe en Cristo. Y si hay en esta mañana oyendo quizás por la primera vez lo que es una fe genuina. Y es que todo el que viene a Él no descarta. Que es necesario nacer de nuevo. Que hay un Dios en los cielos que te llama hoy día por su palabra. Te da advertencia y te dice, ven a mí. Y yo te transformaré, te cambiaré. Yo haré lo que tú no puedes hacer. Y no sé dónde tú te encuentres luchando en esta mañana. O quizás tú digas, gracias Señor por recordarme estas grandes verdades. Pero donde te halles, hermanos, es importante hacer una cosa y hacerla bien. Ser diligente en escuchar la palabra de Dios. Quiero orar contigo en esta mañana mientras invito a los músicos que pasen. Porque yo sé, he estado en el Evangelio suficientemente tiempo para saber que en cualquier grupo de 2 o 3 o más hermanos, siempre puede haber alguien o algunos o más que algunos que ciertamente sus corazones no están donde deben estar delante de Dios. Y yo te quiero recomendar en esta mañana, te quiero animar y motivar en esta mañana que tú respondas a Dios a esta pregunta. Señor, yo te estoy escuchando. Estoy siendo diligente a oír lo que tú me estás hablando. Estoy en alguna manera desenfocado en lo que tú me estás pidiendo en este momento, en esta etapa, en este día de mi vida. Estoy yo ignorando lo que tú quieres de mí. Estoy yo no poniendo atención. Porque Él, hermanos, está hablando.
nosotros tenemos el deber de escuchar su palabra. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. Vamos a ponernos de pie, si pueden estar amables conmigo. Sé diligente en escuchar la palabra de Dios. Padre, yo te quiero dar honra y gloria en esta mañana de lo que dice el texto que hemos visto, que los que hemos creído entramos en este reposo. Padre, yo te quiero dar gracias por el reposo que tú has traído a mi vida por creer en ti. Te quiero, Señor, honrar y glorificar y exaltar, porque tengo seguridad de mi salvación, no por algo que yo he hecho o aunque pudiera ser, pero porque he puesto y depositado mi fe plenamente y completamente en mi único y precioso Salvador Jesucristo. No hay nadie como Jesús. En los cielos ni en la tierra no hay nadie como Él. Él es mi Salvador personal. Él dio su vida por mí. Y Padre, te quiero exaltar en este día que ya por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad puedo decir, Señor, con millares de otros santos en este lugar, gracias, Señor, por darnos este descanso real. De no tratar de batallar o hacer o ser algo. Simplemente por depositar mi fe en ti, confiar en ti, ver tu obra, de enseñarme, de guiarme, de amonestarme, de darme, Señor, lo que necesito diariamente, porque tu palabra es eficaz y poderosa. Te pido, Señor, que tú en este día, al hablar esta palabra entre nosotros, despiertes en muchos, Señor, esta necesidad de dependencia diaria en tu palabra, de escucharte, de atender, Señor, de no permitir que el engaño del pecado nos empiece a endurecer, de no permitir, Señor, que el engaño de este mundo, Señor, nos pueda causar, Señor, ser desenfocados de lo más importante, de lo que verdaderamente, Señor, necesitamos. Y es escucharte ahí, oírte a ti, seguir tus pisadas, por donde quiera que tú nos guías, Señor. Así que despierta conciencia en tu pueblo en esta mañana, que respondan a ti, que maduren, que no se queden en etapas, Señor, de niñez o de adolescencia, Señor, que maduren y que te oigan y que pongan atención a tu palabra y que obedezcan lo que tú dices. Que no sean oidores solamente, sino hacedores. También te pido, Padre, por aquellos que necesitan responder a ti en este día, por lo que tú le has dicho. Tu palabra no regresa a ti vacía. Tu palabra opera lo que tú has determinado. Y te pido en esta mañana que tú pongas convicción en los corazones de aquellos padres que no han depositado su confianza plena en ti, que no han venido en fe, en arrepentimiento, viendo que sus vidas estaban en otra dirección, y tornar hacia ti, Señor, en fe, experimentando tu gracia, tu salvación gloriosa. Salva a muchos. Que este día no termine, Señor, que aun cuando esté bajando el sol, que tú despiertes en muchos que oyen esta palabra y entienden y conocen su necesidad, y que con simpleza de corazón, con humildad digan, Señor, sálvame, rescátame de seguir mi propia prudencia, mi propio camino, mi propio entendimiento, sino ayúdame a reconocerte a ti, a verte a ti, a entender, Señor, a tornar a ti en arrepentimiento y fe. Salva a muchos, te pido. En este día pedimos juntos como pueblo tuyo. Y queremos darte a ti gloria y honra en esta hora, Padre. Levantar tu nombre en alto por tan bellas, profundas, reales, simples advertencias. Ayúdanos, Señor, a temerte y procurar con toda diligencia, Señor, seguirte. Esto pedimos juntos en el nombre de Cristo en esta mañana. Que tú seas glorificado en ello, pedimos.